Buenas noches, buenas tardes también a todas las personas que nos siguen desde Latinoamérica. Buenas tardes. Vamos a ir esperando a que las personas se vayan colocando, vayan entrando. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Pilar, Neide, Teresa. Y aquí desde Facebook, buenas noches o buenas tardes. La verdad que aquí en Facebook no sé localizar todavía quiénes estáis, así que disculpad que de momento no sé cómo hacerlo. Bueno, pues ¿me oís bien? ¿Se me oye bien? Que me han dicho que no se oye. ¿Se me oye bien? ¿No se me oye? A ver, ¿me oís bien ahora? Si me podéis decir alguna cosita, a ver si se me oye, por favor. A ver. Vale, gracias, Neide. Bueno, pues hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio, como habíamos empezado ya hace un par de semanas, y vamos a seguir con la introducción donde estábamos, donde nos habíamos metido, ¿no? A fondo. Y, y, ¿me seguís? ¿Ahora mejor? ¿Me oís? Vale, sí, de acuerdo, ahora sí que me oís, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con el estudio del Evangelio dentro de la introducción y vamos a meternos, para terminar el apartado de la introducción, vamos a meternos con el ítem 4, el último ítem, que es Sócrates, que se titula Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Eh, Vale, aquí básicamente de lo que nos habla son, por dónde empezamos, ¿no? Cómo se fueron introduciendo aquí en este planeta escuela, en este planeta de este mundo de inspiraciones, cómo se fue introduciendo el cristianismo, ¿no? Los conceptos. Y que no empezaron con la venida de Jesús, ya vinieron muchos siglos antes. Entonces, la verdad es que me ha parecido curioso porque he de confesar que hasta ahora no había leído eh, así, de esta manera, ¿no? Tan a fondo, la introducción del Evangelio, y la verdad es que me está resultando bastante interesante. Y la verdad es que os animo a todos de verdad que podáis leer la introducción de esta manera, ir leyendo porque de verdad que descubriréis muchas cosas interesantes. Bueno, aquí en este último ítem, en el ítem 4, lo que nos habla básicamente son los personajes de Sócrates y Platón, cómo a través de ellos se introduce, ¿no? Pues se va empezando a revelar las ideas del cristianismo. También sería interesante, así como ya os dijimos hace unas semanas, que pudieseis ir estudiando un poquito, ir averiguando un poquito, ¿no? Sobre la vida de Allan Kardec, que fueseis viendo un poquito de su biografía, pues ahora os animo a que podáis leer un poquito sobre las biografías de Sócrates y de Platón. Simplemente para que seamos conscientes, Sócrates y Platón estuvieron... Sócrates, por ejemplo, nació en el 470 antes de Cristo, es decir, casi 5 siglos antes de la llegada de Jesucristo. Y Platón, que fue su discípulo, el discípulo de Sócrates, para que
también no se sabe muy bien si nació en el 428 o 427 antes de Cristo, para que seamos conscientes de cuánto tiempo atrás, ¿no? Las ideas del cristianismo ya vienen, vienen implantando o intentando sembrar, colocar esta semillita, ¿no? Del cristianismo. Em, si cogemos, para aquellos que podáis tener el libro del Evangelio, para que podamos ir siguiendo, ¿no? Las ideas ¿no? que nos están plasmando aquí en el libro, aquí lo que nos viene a contar, la primera idea básica y principal es que las grandes ideas no son, no se imponen o no se implantan de la noche al día. No es algo que se implante de una manera brusca y rápida. Como todas las cosas, para que se lleguen a implantar, para que se lleguen a- para que puedan crecer, ¿no? En cada uno, son enseñanzas que van muy despacio y, y que necesitan de su tiempo para poder darse a conocer. Em, entonces aquí en el primer párrafo del ítem 4, pues es eso, lo que pone es que las grandes ideas no surgen nunca súbitamente. Las que tienen por base la verdad tienen siempre sus precursores que las preparan, que preparan, ¿no? Todas estas ideas. Preparan para luego, por supuesto, cuando viene ya Jesucristo, ¿no? Em, y es cuando llega el momento certero que Dios manda a un hombre, en este caso con una misión concreta, ¿no? En este caso Jesucristo, para resumir, coordinar y completar estos elementos esparcidos y formar con ellos un cuerpo. No llegando la idea bruscamente a su aparición, encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. Y así es como esta idea cristiana fue presentida muchos siglos antes de la llegada de Jesucristo. Y estas ideas cristianas fueron presentidas, como aquí dice, por Sócrates y por Platón. Em, Aquí también nos cuenta que así como Jesucristo no escribió él personalmente nada, sino que fueron sus discípulos, los discípulos de Jesucristo, los que nos dejaron los textos, ¿no? La palabra de Dios, fueron ellos los que nos dejaron estos textos maravillosos, pues Sócrates tampoco escribió, tampoco dejó textos. Fue Platón, su discípulo, el que nos dejó estos textos traídos, narrados por Sócrates. Sócrates, evidentemente, en aquella época, pues fue muy perseguido por todas estas ideas innovadoras, eh, por el cristianismo, víctima del fanatismo, como aquí narra en el libro, y lamentablemente, pues en aquella época, pues él pues desencarnó, falleció, víctima pues de todo este fanatismo de aquella época, a través de envenenamiento, por haber luchado en aquella época pues, por los prejuicios religiosos que habían en aquella época, ¿no? Em, Básicamente lo que ellos defendían o fueron intuidos, ¿no? Por los espíritus fue que había un alma, y éramos almas y que había una vida espiritual, un mundo espiritual del que veníamos, del que proveníamos y que cuando fallecemos o cuando desencarnamos volvemos a esa patria espiritual, ¿no? O sea, ahí ya se estaba hablando, ya en aquel entonces, 5 siglos antes de la venida de Cristo, ya se estaba hablando de este mundo espiritual y de la reencarnación. Y claro, en aquella época, pues esto era unas ideas pues muy radicales, ¿no? Y que no eran bien consideradas en aquella época. Ya cuestan hoy en día, y estamos en el siglo XXI, en muchos sitios, así que imaginémonos pues hace 25 siglos atrás, es mucho. Entonces, aquí de lo que se trata es de lo que nos está trayendo y lo que nos trae el Evangelio, y nos va a traer a lo largo de toda la lectura del estudio de este maravilloso libro, es de que ha llegado la hora, ¿no? De que
eh, como el hombre, como pone aquí, ha llegado el momento en que ha alcanzado ese punto en el que la luz irradia, ¿no? La luz del cristianismo está irradiando y no debemos seguir colocándola debajo del celemín, ¿no? Es un momento, es la hora, llega ya la hora de esclarecer, de colocar, de poner, como se dice, los puntos sobre las íes, ¿no? Ha llegado el momento de examinar las cosas y desde lo alto dar a conocer, ¿no? Desde un punto de vista más amplio, poder dar a conocer todas estas ideas tan revolucionarias de aquella época y que siguen revolucionando hoy en día. Entonces, bueno, aquí en el ítem 4 lo que se hace es un resumen de lo que eran las ideas de la doctrina que en aquel entonces, 5 siglos antes de Cristo, de la venida de Cristo, Sócrates y Platón resumieron, ¿no? Y aquí pues hace un resumen de todas aquellas ideas. Entonces vamos a ir nombrándolas un poquito cada una y para que sepamos que hay pues 21 ideas o resumidas, muy concretas, de lo que en aquella época pues ellos fueron intuyendo y quisieron transmitir en aquella época. El primer punto. El primer punto de lo que nos habla es de que la primera idea revolucionaria, el hombre es un alma encarnada y que parte de una patria espiritual. Es decir, ya nos está hablando de eso, de que no solamente existe eh, este mundo material en el que estamos, ¿no? Como hombres, como cuerpo, en el que estamos aquí y que cuando fallecemos todo se acaba, no. Venimos de una patria espiritual, encarnamos y estamos viviendo esta experiencia carnal. Eso es la primera idea que ya esclarece bueno, pues toda la doctrina espírita, resume toda la doctrina espírita. O sea, ya nos está hablando de esa preexistencia del alma, que salimos de ese mundo espiritual para venir a este mundo. El segundo punto nos habla de que eh, cuando el alma sale de esa parte espiritual y se encarna, es al salir de ese mundo ideal, ¿no? En el que está, se encuentra en su medio, en su elemento, al encarnar, pues se perturba, nuestra alma se perturba, eh, tiene vértigos y como si estuviese ebrio. Y porque se une a cosas que están por su naturaleza sujetas a cambios. Estoy leyendo un poquito de las frases que aparecen aquí en el libro. Entonces, claro, es como salir vamos a decir, de nuestra zona de confort, vamos a decirlo así, y salimos a un medio hostil, ¿no? Estamos en la patria espiritual y encarnamos para, evidentemente, poder rehacer, poder cambiar, poder modificar aquello que en un pasado no hicimos tan bien y que necesitamos volver a reconstruir de otra forma. Entonces, sí, cuando nos metemos aquí en la patria encarnatoria, en nuestra encarnación, pues estamos en un medio en el que nos perturbamos, ¿no? El tercer punto. El tercer punto dice, mientras que tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esta corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. Mientras estamos en este elemento, es decir, mientras estamos encarnados, estamos en este cuerpo físico, nunca vamos a tener acceso a esta verdad que tanto anhelamos, ¿no? Em, Vamos a encontrar muchísimos obstáculos para poder alcanzar nuestra anhelada patria espiritual, para obtener esta verdad tan querida, tan necesitada. Y porque cuando estamos encarnados, pues tenemos muchos obstáculos. Tenemos deseos, tenemos apetitos, tenemos temores, em, muchas tonterías, muchos impedimentos que hacen pues eso, que no consigamos conectarnos con nuestra
nuestro ser, con la parte espiritual, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice es que si no es posible, si tenemos tantos impedimentos para conocer la verdad, ¿no? Estando encarnados, tenemos, por así decirlo, como dos caminos. O que no conozcamos jamás la verdad, si consideramos que no hay otro, que no encarnamos, que no reencarnamos, es decir, que solo tenemos esta existencia, o que la conozcamos una vez hayamos desencarnado y partamos hacia la patria espiritual. Libres de nuestra envoltura carnal, de nuestra envoltura corporal, tendremos más fácil acceso a esta verdad, tendremos acceso a este conocimiento, podremos recordar todo aquello que sabíamos y que ese velo se nos va, como ya hablamos semanas anteriores, este velo que todos tenemos se va desvelando, valga la redundancia, se va descubriendo, ¿no? Y se nos va retirando de nuestros ojos. Y ese despertar tan anhelado, pues se descubre, ¿no? Cuando partimos hacia esa patria espiritual. Entonces aquí muy importante, me hizo mucha gracia cuando ponía que los verdaderos filósofos se ejercitan para morir y la muerte no les parece de ningún modo temible. Es decir, ellos están tan convencidos, ¿no? O tienen esa certeza de que no solamente está esta encarnación, ¿no? De que vamos a partir hacia esa patria espiritual. Entonces ellos están anhelando, ¿no? Se están preparando toda la encarnación para cuando llegue el momento de partir, pues poder de verdad conocer la verdad. Y se preparan durante todo el proceso encarnatorio para poder volver y seguir, ¿no? Entonces, para ellos la muerte, quiero decir, no existe la muerte, ¿no? Y no es tan temible, no tienen tanto miedo. El cuarto punto dice, el alma, eh, no, sí, perdón. Eh, Dice, ¿por qué reencarnamos? Eh, pues porque aquí lo que nos está hablando es de que hay grados de impureza, es decir, aunque nosotros estemos, una vez estamos en la patria espiritual, hay diferentes grados de pureza de las almas, es decir, evidentemente, todos tenemos una evolución, tenemos un desarrollo, tenemos un aprendizaje y evidentemente que todas las almas no son igualmente puras. Todos tenemos unos niveles, ¿no? Según nuestra evolución. Entonces, aquí de lo que se trata es eso. Dice, la reencarnación en un cuerpo material es consecuencia de la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están libres de ella. Es decir, cuanta más pureza tenga nuestra alma, pues eso, menos reencarnaciones necesitaremos, ¿no? Menos veces nos faltará para poder seguir, poder permanecer, ¿no? en la patria espiritual. Dice, el alma que tomó buenas resoluciones en el estado errante y que tiene conocimientos adquiridos, tiene al renacer menos defectos, más virtudes y más ideas intuitivas. Y así cada existencia implica para ella un progreso intelectual y moral. Es decir, lo bueno de todo esto es que, gracias a Dios, todos estos procesos reencarnatorios que tenemos y que nos da Dios, nos da esta infinidad de oportunidades por su inmensa bondad y su infinito amor, todo lo que vayamos aprendiendo a nivel moral en todas nuestras encarnaciones, son, por así decirlo, puntos que vamos acumulando, es decir, son conocimientos que vamos adquiriendo y que están ahí y permanecen. Entonces, cada vez en nuestros procesos reencarnatorios vamos a ir acumulando y vamos a tener, pues eso, llegará un momento que tendremos más, nuestra alma será cada vez más pura.
En el quinto punto dice, después de de nuestra muerte, esto es muy interesante, dice, el genio, o en aquel entonces, el genio se refería al ángel guardián, nuestro ángel guardián, el que está con nosotros en todo nuestro proceso encarnatorio, en esta vida encarnatoria, cada proceso encarnatorio, tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Un guía protector. Entonces, en aquella época, este genio o este ángel de la guarda se le llamaba daimon o demonio. Y para que entendamos cómo ha cambiado el significado de esta palabra, ¿no? Que en aquel entonces la palabra demonio no era el significado negativo que tenemos actualmente. Entonces, en el quinto punto nos dice eso, que este ángel de la guarda, este genio, este daimon o demonio, eh, después de que morimos, después de que desencarnamos, nos conduce a un lugar donde nos reunimos todos aquellos que deben ser conducidos a las hadas para ser juzgados. El sexto punto dice, estos demonios, ¿no? O ángeles de la guarda, dice, llenan el espacio existente que separa entre el cielo y la tierra. Es decir, imaginemos el espacio entre el cielo y la tierra llena de estos ángeles. Evidentemente, estos ángeles o demonios, como decían, engloban tanto los ángeles, vamos a decirlo, buenos o malos, es decir, de buenas o bajas vibraciones, ¿no? Los engloba a todos, hay de diferentes niveles. Y sí, aquí lo que dice es que se distinguen los espíritus superiores, llamados dioses, y los espíritus menos elevados o llamados demonios. Y una idea muy importante que nos trae aquí es que Dios no se comunica con nosotros, con sus hijos, directamente. Es decir, Dios no se me presenta aquí y me habla a mí, Raquel, ¿no? Directamente, ¿no? O con cada uno de los que estamos aquí. No, utiliza a estos ángeles, a estos demonios, eh, a estos genios, para hacen de medios, ¿no? Son los mediums, ¿no? Por así decirlo, son estos medios a través de los cuales Dios se comunica. Y quería traer esto porque, por ejemplo, eh, en la casa espírita de la cual procedemos, en el Centro Espírita de Fe y Amor, por ejemplo, nuestro mentor espiritual de nuestra casa espírita es Eurípides Barsanulfo, pero Eurípides Barsanulfo es un alma muy evolucionada, ¿no? Espiritualmente. Está muy evolucionada. Entonces, él no se comunica directamente con la casa espírita o con la medium, por ejemplo, con la hermana Eliana, por ejemplo, sino que utiliza a estos ángeles, a estos intercomunicadores para traernos los mensajes. Entonces, por ejemplo, la hermana cuando habla los viernes por la noche allí en Campinas, por ejemplo, utiliza, ahora hace mucho tiempo, ¿no? Que viene nuestra querida hermana Celina y ella pues nos trae estas maravillosas buenas nuevas. Y, ¿no? y hay infinidad de trabajadores, ¿no? que nos traen estos maravillosos conocimientos. Quiero decir que no es directamente Dios quien baja aquí, ¿no? A la tierra y habla con cada uno de nosotros, no, utiliza a estos trabajadores incansables y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Poder contar con este servicio. Luego, el séptimo punto dice, la preocupación constante del filósofo, en este caso, como lo comprendían Sócrates y Platón, dice, es la de tener el mayor cuidado con el alma, es decir, esa preocupación por ese futuro, ¿no? Por esa vida futura, no tanto por la vida en la tierra, ¿no? O esta encarnación, no tanto preocupado por solamente por esta existencia, sino por nuestra existencia futura en la patria espiritual, ¿no? Dice, si el alma es inmortal, que es importante este concepto, ¿no es más sabio vivir con vistas a la eternidad?
O sea, no solamente focalizarnos en esta existencia, sino que todo aquello que hagamos, ¿no? Sea en detrimento, sea a favor de o nos ayude para nuestra vida futura. El ítem 8 dice, si el alma es inmaterial, después de esta vida debe seguir para un mundo igualmente invisible e inmaterial. Del mismo modo que el cuerpo, al descomponerse, vuelve a la materia. Aquí nos está, pues eso, que ya nos está volviendo a hablar, nos vuelve a recalcar esa diferenciación entre el cuerpo físico, que una vez desencarnamos, pues poco a poco con el tiempo se va descomponiendo, ¿no? Se va deshaciendo, va volviendo a la tierra, ¿no? Y en cambio, pues nuestra alma, al ser inmortal, pues vuelve. Y todo aquello que hemos aprendido y hemos adquirido como ese aprendizaje moral, viene con nosotros. Es lo que nos llevamos, porque no nos llevamos otra cosa. Lo bonito de esto es que todo aquello que vamos ganando a nivel moral, todo eso, ese aprendizaje, esa mochila, viene con nosotros. Y como hemos dicho antes también, que Sócrates y Platón comprendían y hacían esa diferenciación de grados de las almas, es decir, de grados de evolución, ¿no? Almas más evolucionadas, más espirituales y almas pues más involucionadas, ¿no? Y que necesitan pues de un mayor proceso de evolución. Necesitan más encarnaciones o reencarnar para poder seguir creciendo moralmente. En el ítem 9 dice, el materialismo que proclama la nada después de la muerte. El materialismo, para que entendamos, no es el concepto de materialismo que tenemos hoy en día. El materialismo en aquella época era que creía que no, que solo se tenía una existencia y ya está. Nacemos, morimos y ya está. Eso era el concepto de materialismo, que no es el de hoy en día. El materialismo dice, proclama la nada después de la muerte, la anulación de toda responsabilidad moral ulterior. Es decir, eh, morimos y todo aquel mal que hayamos podido producir en la tierra con mi prójimo, pues desaparece, morimos y ya está, ¿no? En el ítem 10 dice, el cuerpo conserva los vestigios bien marcados de los cuidados que se han tenido por él o de los accidentes que han experimentado. Lo mismo sucede con el alma, es decir, todo aquello bueno o malo que hayamos experimentado, que haya experimentado nuestra alma, pues todo eso va a venir con nosotros, va a venir en este viaje, en todo nuestro proceso encarnatorio. Al fin y al cabo, durante todos los... vamos a ver que todos los ítems o todas estas líneas que estamos viendo del resumen de la doctrina cristiana que ya se estaba planteando 5 siglos antes de Cristo, al final es siempre lo mismo, al final todos vienen a decir lo mismo. La existencia de un alma, la existencia de esa patria espiritual, el velar o hacer todo en pro de esa vida futura espiritual, de que todo aquello que vayamos aprendiendo en pro de esa vida futura espiritual viene con nosotros y vamos creciendo gracias a eso, a todo ese proceso encarnatorio. Y por supuesto, todo aquello que no alcancemos, que no consigamos, todas aquellas perturbaciones que traigamos con nosotros mismos, evidentemente también vienen con nosotros. Y a través de esos procesos encarnatorios seguiremos aprendiendo y conseguiremos deshacer esos nudos, ¿no? En ítem 12, en el apartado 12 de las ideas, ¿no? Del resumen de la doctrina, dice, nunca debe volverse injusticia por injusticia, ni hacer mal a nadie. Es decir, que nunca hagamos mal por mal. Si a mí me golpean la mejilla, pues que no golpeemos al otro en la mejilla, ¿no?
Esa es otra de las ideas fundamentales que vamos a ver a lo largo de toda la lectura, de todo el aprendizaje y el estudio del Evangelio. Es eso, no volver mal por mal, ¿no? Y de verdad es un proceso largo, es un proceso complejo, pero no difícil. Y de eso se trata, de este estudio, de conseguir hacer esa reforma íntima y de verdad de no devolver eh, mal por mal, sino bien por mal. El ítem 13 nos dice que es por el fruto que se reconoce el árbol, es decir, también vamos a leer a lo largo del estudio eh, del estudio del Evangelio, dice que de un buen árbol, ¿no? Vamos a conseguir buenos frutos. De un mal árbol no vamos a conseguir malos frutos. Entonces, no se puede conseguir un buen fruto o una buena cosecha si no hemos hecho bien, ¿no? Todo el proceso de labrar la tierra, de regar la tierra, de plantar la semilla, de regarla cuando toca, ¿no? La tierra. Si hacemos todo el proceso bien, conseguiremos obtener una buena cosecha. Si no lo hacemos bien, si no cuidamos con cuidado y con cariño, al final obtendremos cualquier cosa menos lo que toca, ¿no? Entonces es eso, por los frutos se reconoce el árbol. El apartado 14 dice, la riqueza es un gran peligro. Todo hombre que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a lo que está en él, sino a una cosa que le es más extraña que lo que está en él. La riqueza, como también otro de los apartados importantes, la riqueza es una... La riqueza en sí no es el problema, ¿no? Es saber qué hacer con la riqueza, ¿no? Veremos a lo largo del estudio del Evangelio cómo también trata este tema, el tema de las riquezas. Cómo unos tienen riquezas, otros no tienen riquezas, por qué unos tienen riquezas, por qué no todos tenemos riquezas, ¿no? Y cómo podemos hacer uso de esas riquezas, ¿no? El buen uso de las riquezas, ¿no? ¿Cuál es el destino de estas riquezas? Pero la riqueza en sí no es el problema. El ítem 15 dice, las más bellas oraciones y los más bellos sacrificios agradan menos a la divinidad que un alma virtuosa que se esfuerza en parecérsele. Sí, aquí lo que nos está hablando es que podemos hacer grandes oraciones, grandes palabras, si, si todo esto no sale, ¿no? De nuestro corazón, de dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, si no lo decimos de verdad, con el corazón, con sentimiento, y de verdad e intentamos, evidentemente que todos tenemos nuestras pruebas y siempre vamos a caer, pero lo importante, como en todo, es esa intención, ¿no? Esa intencionalidad de poder hacer las cosas, ¿no? El poder levantarnos cada día y con el convencimiento de querer hacer las cosas. Y aquí una de las cosas maravillosas que tiene el espiritismo, la doctrina espírita, la doctrina cristiana espírita, es el quitar estos adornos, ¿no? De estos convencionalismos, de estas de no, de quitar, ¿no? Los adornos, ¿no? Y de verdad, cuando oremos, orar con lo que salga de nuestro corazón, las palabras, lo que sintamos, lo que en ese momento necesitemos decir y pedir. Y así, sencillo, no sin mucha cosa. No sé si me sé explicar, pero bueno. El ítem 16 dice, llamo hombre vicioso a ese amante vulgar que prefiere el cuerpo al alma. El amor está en todas partes de la naturaleza, invitándonos a ejercer nuestra inteligencia,
hasta se encuentra en el movimiento de los astros. El amor es el que adorna la naturaleza con sus ricos tapices y pasa y fija su mirada en donde encuentra flores y perfumes. También es el que da paz a los hombres, calma en la mar, silencio a los vientos y tregua al dolor. Sí, aquí nos vuelve a hablar al final, pues eso, esa distinción entre el cuerpo y el alma. El 17, la virtud no puede enseñarse, viene por un don de Dios a los que la poseen. Aquí lo que nos habla, dice el espiritismo, dice que el que posee la virtud la ha adquirido por sus esfuerzos en existencias sucesivas, despojándose poco a poco de sus imperfecciones. La gracia es la fuerza con que Dios favorece a todo hombre de buena voluntad para despojarse del mal y hacer el bien. Como hemos dicho antes, según vamos recorriendo nuestras encarnaciones, nuestros procesos encarnatorios, vamos conquistando esa moral, ¿no? Ese código moral. Y vamos obteniendo, de verdad, vamos subiendo peldaños de esa escalera hasta llegar a Dios, hasta llegar al reino de Dios. Entonces, gracias a esas conquistas personales de cada uno, pues vamos obteniendo, ¿no? Esa gracia que Dios nos va otorgando poco a poco según ese ejercicio. El 18 dice que hay una disposición natural en cada uno de nosotros y es que percibamos mucho menos de nuestros defectos que de los ajenos. Que tengamos cuidado, ¿no? En no ver tanto los defectos ajenos, sino en ver más los nuestros, porque tenemos esa mala costumbre y es en ver en mi vecino, ¿no? Cuáles son sus defectos o en qué está errando. Cuando somos nosotros mismos los que cuando lo que quiero transmitir aquí es que cuando nosotros estamos viendo en alguien, en el que tengo enfrente, cuando estoy viendo algo que me molesta, cuando estoy viendo eso que está errando cada día, eh, es un espejo mío, nuestro. Entonces, de verdad que recapacitemos y analicemos que cuando estamos viendo algo en los demás que no nos gusta, es porque nosotros mismos también tenemos esa muesca en el corazón, en nuestra moral. De verdad que es algo que necesitamos aprender. Entonces, cuando hay algo que está resonando, que está de verdad viendo que no conseguimos em, llegar, es porque nosotros también tenemos esa dificultad. Entonces, tengamos un poquito más de misericordia y benevolencia con el prójimo, de verdad. El 19. Dice, si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades es porque tratan el cuerpo sin el alma y no estando en todo el todo en buen estado. Es imposible que la parte esté bien, sí. Aquí, claro, esa diferenciación entre alma y cuerpo físico, ¿no? Es lo que hace que, claro, gracias a Dios en el siglo XXI, pues ya va habiendo ese conocimiento, ¿no? De que existe ese alma y ya se va tratando el alma, pero para que entendamos que para que, para que una enfermedad llegue al cuerpo físico, ya la teníamos previamente, ya se ha generado previamente ese dolor en nuestra alma. Entonces, si tratásemos nuestra alma, si sanásemos nuestra alma, muchas enfermedades de verdad que no llegarían a nuestro cuerpo físico, no enfermaríamos tanto. El 20 dice, todos los hombres desde la infancia hacen mucho más mal que bien. Bueno, sí. eh, Gracias a Dios pues vamos intentando mejorar día a día e intentando pues eso, hacer, resarcir, ¿no? Y hacer menos mal, intentar hacer más bien que mal. Y en el 21 dice, el último dice, hay sabiduría en no creer saber lo que no sabes. Hay sabiduría en no creer saber lo que no sabes. Yo hay cosas que, como voy aprendiendo igual que vosotros, hay cosas que me cuestan comprender y esta frase me cuesta comprender.
Dice, esto se dirige a las personas que critican aquello de lo que a menudo no saben ni una palabra. Sí, aquí estamos muchas veces acostumbrados a hablar o a criticar muchas veces, no solamente hablar, sino criticar aquellas cosas que no comprendemos o que tenemos miedo. Entonces, no estoy hablando solamente de la doctrina espírita, ni simplemente cosas cotidianas, ¿no? de nuestro día a día. Tenemos, el ser humano, el hombre, tiene la costumbre, tenemos la costumbre de meternos en zonas, meternos en barrizales que luego no sabemos salir. Y, y opinar sobre aquello que desconocemos es peligroso. Entonces, pues bueno, aquí acabaríamos el apartado o el primer capítulo, vamos a decir, de que es la introducción. Yo os indicaría que pudieseis leer todo el capítulo de introducción, que es muy interesante. Es importante que podamos, pues eso, situarnos de que la idea del cristianismo, la idea de Jesús, ¿no? La idea de Dios, no es algo, no es una idea que haya surgido de un día para otro, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a instaurar aquí el cristianismo y vamos a ver a quién le interesa, ¿no? O quién nos va a seguir, ¿no? Esto, como hemos visto, ya se estaba gestando 5 siglos antes de Cristo. Bueno, ahí es poco, es mucho tiempo, ¿no? Lo que se viene gestando. Y también una idea importante que aquí he recalcado, que cuando es una idea, cuando hay verdad detrás, cuando en esa doctrina, en esa idea, en ese concepto hay verdad, esa idea permanece. Y hemos podido comprobar que 25 siglos después sigue vigente en nuestras vidas, sigue vivo, sigue formando parte de cada una de nuestras vidas, para que seamos conscientes de qué maravilla, ¿no? Este aprendizaje. Y, y que poco sabemos al mismo tiempo. Que lleva tanto tiempo entre nosotros y que poco sabemos, que poco sé, yo me incluyo, que poco sé. Y bueno, pero lo bonito es esto, ¿no? Que hemos empezado y vamos a seguir. Así es que, pues si Dios quiere, la semana que viene estaremos aquí con el inicio del capítulo 1, que se titula Yo no vine a destruir la ley. Perdón, antes quería, me he adelantado. Em, la semana que viene, antes de empezar el capítulo, sí que quería explicar un poquito para aquellas personas que no sepan o que deseen iniciar el Evangelio en el hogar, para aquellas personas que necesiten, ¿no? Que es muy, muy bonito. Sí que quería explicar cómo hacer el Evangelio en el hogar la semana que viene. Así es que no, la semana que viene nos dedicaremos a esto. Perdón, me he adelantado. La semana que viene haremos el estudio de cómo, haremos una pequeña explicación de cómo hacer el Evangelio en el hogar, para que cada uno pueda hacerlo desde su casa. Así es que pues aquí lo dejamos por esta semana. Muchísimas gracias a todos, de verdad, los que estáis en Instagram y los que estáis en Facebook. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí, por poder ir aprendiendo juntos en este camino tan bonito. Y lo que sí quería pediros, por favor, que, que seamos esos discípulos que se nos está pidiendo, esos discípulos de Cristo, y que podamos, por favor, compartir todo este conocimiento, que podamos compartirlo con todos los contactos, que pueda llegar a muchas personas y que podamos ir aprendiendo poco a poco entre todos. Así es que muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta la semana que viene. Buenas noches y adiós. Adiós, buenas noches.